las 3 en punto. Damos un cordial saludo para todos nuestros hermanos, los que ya están conectados, los que seguramente se van a conectar enseguida, los que nos verán por diferido. Todos son bienvenidos a momentos de reflexión. Ya conocen mi emoción cuando voy a dirigirme a ustedes, la expectativa que me embarga, el saber que ustedes van a ser bendecidos a través de lo que compartamos en la enseñanza que estamos trayendo. Pero también la emoción que me produce el saber que ustedes están allí conectados, como que la iglesia en el templo virtual. Cada persona que escribe por el chat, cada persona que comparte con otro el link para que entre al programa, cada persona que se inspira o se deja inspirar o motivar, confrontar, animar por la palabra de Dios y escribe y reporta lo que Dios está haciendo, para uno como pastor es una emoción muy grande, porque aunque no vemos físicamente la iglesia, sabemos que espiritualmente estamos ahí. Y es cierto, cada programa tiene su enfoque, cada tema que llevamos a ustedes en las diferentes actividades de la iglesia tiene su enfoque, tiene su público, pero no importa si el público es poco o mucho, wow, la emoción, la pasión por Dios y por sus obras es la misma, y el agradecimiento a Dios y a ustedes por estar ahí pendientes, siempre escribiendo, dándonos a conocer sus mensajes, sus peticiones, dándonos a conocer la forma como Dios los bendice. Vamos a orar. No olviden que estamos hablando de Nehemías, el gran visionario, el reconstructor de muros. Hoy creo que le doy clausura a este tema. De hecho, quiero hacerles una propuesta. Al final lo voy a hacer de nuevo. Saben ustedes que me encantan las series y compartir con ustedes procesos. Y tengo 2 procesos para compartir con ustedes a partir del próximo martes. Uno es compartir con ustedes 8 valores del Instituto Internacional de Liderazgo, lo que llamamos ILI. Es algo maravilloso, tiene certificado internacional y le sirve a los maestros que quieren buscar escalafón, aún para una hoja de vida sirve, porque tenemos muchos testimonios en Colombia y fuera de Colombia, en el mundo entero, en muchas partes del mundo, donde personas que buscan un trabajo, un empleo, llevan el certificado internacional de ILI, de estos 8 valores, y se lo han recibido y ha sido reconocido por entidades y por universidades en otros países. Así que es una opción de que podamos tener una hora, escuchen, una hora completa de lunes a viernes, obviamente empezamos el próximo martes, de enseñanza, donde estaremos compartiendo la pantalla, los PowerPoint, donde usted tendrá su propio manual para irlo descargando, irlo estudiando y irlo complementando, y aparte que sea interactivo. El otro proceso que ya llevo un tiempo orando y preparando allí es compartir con ustedes el tema acerca de eventos futuros, lo que tiene que ver con los tiempos finales, o lo que llama la ciencia de la escatología, ciencia de los eventos futuros. Ayúdenme a orar y ustedes me comparten de una forma personal, mis amigos los pastores, los que también nos ven por este canal, los líderes, gente que le gusta el estudio de la palabra, le gusta ir un poquito más allá, porque este tiempo de momentos de reflexión va más allá de la predicación del domingo o de la predicación del martes de los milagros o de la célula los miércoles para adultos. Los temas de momentos de reflexión son más de fundamentos, más de reflexión, más de crítica, más de formación, más de conocer cosas muy importantes, alimentarnos, como lo que llama la palabra de Dios el alimento sólido. Así que ustedes me ayudan, ¿les parece? A orar y tomar una de las 2 decisiones. El martes de todas formas estaremos dando inicio, con tiempo les estaremos diciendo cuál de los 2 estaremos iniciando para que ustedes estén preparados. Muy bien, estamos en Nehemías, pero primero, como dije, vamos a orar al Señor. Vamos a pedir su dirección, su bendición. Yo no sé cómo se encuentra hoy. Tal vez está cansado, está afligido, está triste, está abatido. Ha recibido malas noticias, hay un pariente enfermo, el dinero que necesita no ha llegado y está desesperado por ese dinero para pagar una cuenta, una deuda.
Seguramente muchos podemos estar en una condición similar, pero sin importar cuál sea la condición, no que estemos menosvalorando la situación que está viviendo cada uno, es decirle, Dios tiene el control. Gobierna sobre lo bueno y sobre lo malo, sobre las circunstancias buenas y las circunstancias adversas. Por eso, para orar quiero invitarlos a que nos descarguemos, a que determinemos cualquiera que sea la situación aparentemente imposible de solucionar, la soltemos en las manos del Señor. Eso hace la oración. Cuando elevamos nuestro corazón, nuestra alma al Señor, cuando nos conectamos con el cielo, cuando presentamos nuestras manos santas sin mancha, ira o contienda, cuando humillamos nuestro corazón, cuando expresamos con nuestra boca cuánto amamos a Dios y con libertad oramos y hablamos con Él, espiritualmente algo ocurre. La gente que no conoce a Dios dicen que es raro, y claro que es raro, porque no hay nadie que venga a Dios con un corazón sincero y siga igual. Así que oremos en esta tarde en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo hoy por esta linda oportunidad, Señor, de volver a llevar a tu pueblo momentos de reflexión. Pero te bendigo hoy, Señor, porque muchos de los que están ya conectados y se irán conectando, conoces perfectamente su realidad. Aún de aquellos que es imposible que puedan vernos ahora en vivo y lo harán más tarde, mañana, esta semana, no sé. Pero estoy seguro que esta oración igual es para ellos. Y lo que estoy diciendo de que tienes el gobierno de lo bueno y de lo malo también es para ellos. Y recibirán tu paz. Y recibirán tu aliento, Padre, tus nuevas fuerzas. Aquellos que se sienten culpables porque han fallado. Aquellos que tienen cargas y que han acumulado una y otra carga. Pesos que asedian y que detienen la carrera de la vida cristiana y la hacen más difícil. Hoy, Señor, pedimos por ellos, para que los perdones, para que los sanes, para que quites de ellos esos pesos, Señor, esas cargas, que ellos puedan, por la fe, soltarlas en tus manos, Señor. Ellos puedan, por fe, Señor, descansar, decidir descansar, venir a ti y entregar, Señor. Es imposible, Señor, sentir paz, sentir libertad, cargando un gran peso en mis espaldas. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el campo, o los que a veces cargamos cosas pesadas en casa o en el trabajo, sabemos lo que significa caminar con un peso, Señor, y cuando son muchos kilos ahí encima. Es posible que al principio parezca fácil, pero a medida que los minutos avanzan y la caminata avanza también, el peso se hace más fuerte, la caminata se hace más lenta y el esfuerzo es cada vez más grande por querer solos llevar esa carga. Así parecemos muchas veces también, Señor. Muy estresados, muy ansiosos, a tal punto que algunos ni siquiera podemos tener la libertad de levantar el rostro para escucharte, para mirarte, Señor. Algunos estamos tan enfocados en esa carga, estamos tan distorsionados de donde tenemos que tener nuestra mirada, que pareciera que lo único importante es la carga que cargamos, Señor. Hoy, Señor, yo la quiero entregar de lo que mis hermanos pueden hacer ahora mismo. Tome, quiten la carga, suelte, entréguensela al Señor. Hoy te la entrego, Señor. Dudas, temores, preocupaciones, heridas, tristeza, rechazos, todo lo que le pueda estar pesando hoy, yo le invito a que lo suelte, se lo entregue al Señor. Y Padre, por eso oro por tus hijos, no tanto para que, sino para que ellos puedan soltar la carga. Porque ¿por qué tengo yo que cargarme por algo que ya alguien cargó?
Tú, Padre, cargaste sobre tu Hijo mis cargas. ¿Para qué cargarme y estar yo pesado cuando ya el Señor una vez y para siempre las tomó? Las de ayer, las de hoy y las de siempre. Y me da paz pensar mejor, puedo ser más sobrio, puedo vivir en el Espíritu, puedo caminar en el Espíritu, puedo disfrutar del poder del Espíritu. Puedo escuchar la voz de Dios claramente cuando estoy libre de cargas. Esa es mi oración hoy, Señor. Y hoy especialmente quiero enfocarme a orar por el liderazgo. Primero los gobiernos, pero segundo los líderes religiosos, Padre. A nuestros líderes políticos, gobernantes, bendícelos, por favor. En estos tiempos de pandemia, Señor, hay tanto peso sobre ellos, hay tantas cargas que tienen que sobrellevar. Con el tema de la salud, con el tema de la economía, con el tema de medidas de precaución, con el tema de protocolos de bioseguridad, con el tema de la administración pública, con el tema de los permisos, de las excepciones para que la gente salga a trabajar, con el tema de prohibir nuevos decretos, tantas cosas que desde nuestro presidente hasta los alcaldes, Señor, tienen que sobrellevar. Y a veces cuando los vemos en televisión, Señor, o por redes sociales, los vemos cansados y cargados. Si no te conocen a ti, es difícil que puedan descansar en ti. Es difícil o imposible que de verdad puedan tener la libertad que tú ofreces, Señor, a aquellos que confían en ti. Por eso nuestra oración hoy, Señor, va dirigida a ellos para bendecirles. Sé que muchos gobernantes, muchos líderes conocen de Jesús, le han aceptado como Señor y Salvador y algunos ya tienen experiencia en la vida cristiana, otros tal vez puedan estar comenzando. Pero los bendecimos hoy para que reciban del cielo refrigerio para su alma. Sus cargas, sus luchas, sus temores también como seres humanos comunes y corrientes. Sus errores, sus fracasos, todo lo que ellos son como, en esencia lo que son como personas. A veces los despersonalizamos, a veces pensamos que son superhombres y que no pueden equivocarse y que si se equivocan vamos a juzgarles y a señalarles. Cuando lo que tú nos has mandado, Padre Santo, es a orar por ellos, por los que están en eminencia, por todos los reyes, por los gobernantes, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Señor, guárdalos del mal, guárdalos de cometer errores, guárdalos de la corrupción, guárdalos de robar, guárdalos de hacer daño al pueblo, guárdalos de las malas decisiones, Señor, guarda a nuestros gobernantes de engañar, de mentir, de practicar la injusticia, Señor, de agravar la maldad y la injusticia, Señor. Guárdalos, por favor. Abre sus ojos para que vean. Abre su entendimiento para que te conozcan. Abre su corazón para que te reciban como el Salvador y Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo los gobernantes. Aquí en mi tierra, nuestro alcalde Jorge Augusto Palacios Garzón. Lo bendecimos, a su esposa Tania, a sus hijitos, Padre. Por favor, como familia, manténles fuertes, unidos, bendecidos, armoniosos, Señor, porque el valor principal de un gobernante está en su casa, de todo líder, Señor, está en su casa. Lo fructífero que sea el hogar de un líder, eso es lo que refleja afuera, aunque sea medianamente bueno o muy bueno. Así que, Señor, los bendecimos a ellos, nuestro presidente Iván Duque, Señor. Bendecimos, Señor, cada gobernador de cada departamento, cada alcalde de cada municipio. Señor, bendecimos a cada ministro del gabinete del presidente. Bendecimos, Señor, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, a los magistrados, a los jueces, a los fiscales. Bendecimos los profesionales, Señor, todos los que ejercen un liderazgo para hacer que la ley se cumpla, para normativizar leyes. Bendecimos, Señor, el Congreso, la Cámara, el Senado, los diputados a la Asamblea, los concejales. Señor, en cada lugar de este país y del planeta donde haya un líder que gobierne, ahí pedimos tu bendición. Pero también quiero orar, Señor, por los líderes cristianos, los líderes que están o estamos al frente de una congregación, de una iglesia, de una denominación, de una entidad religiosa. Oro, Señor,
que de la forma como nos has usado durante estos 42 días de oración por el Valle del Cauca, de la misma manera otros departamentos puedan tomar la iniciativa de elaborar un proyecto de oración continuo por su departamento, por sus municipios. Oro, Señor, para que cada pastor, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que está al frente de un rebaño, inspíralo con tu presencia. Que, Señor Jesús, tú seas el modelo a seguir para ellos o para nosotros. Que tu palabra sea nuestra brújula, Señor, sea nuestro manual diario, sea nuestra agenda, para que cada día sea basado en tu palabra, que tomemos decisiones sabias, correctas, que bendigan tu iglesia, pero que también bendigan nuestra ciudad y nuestra nación. Cargas de los pastores, de los líderes religiosos, Señor, tómalas hoy. También hay cargas por causa de no podernos reunir, también hay cargas y preocupaciones por causa de no poder tener libertad de visitar a las personas. También hay carga de no saber continuamente cómo están las personas, aunque virtualmente lo podemos hacer. También hay carga, Señor, de que este espacio de poder reunirnos de nuevo cada vez se hace más laxo, más algo cristiano de Colombia y del planeta. Que renueve sus fuerzas, que todos los que estén conectados en este momento, los que estarán conectados más tarde, o los que se irán conectando en diferido, al percibir esta oración, Señor, que sepan que es una oración que sale de mi espíritu, para el Espíritu de Dios, va al cielo, y que esta oración es de fe y poder, Señor, creyendo que cuando oramos en el nombre de Jesús, tú respondes, Señor. Visita a los líderes, Señor. Visita los diferentes ministerios de las iglesias, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Visita a los músicos adoradores. Visita a los maestros de los niños, a los líderes de los jóvenes, a los ministerios de música y alabanza de las iglesias, a los ministerios de diaconado, de servicio, a los ministros de las finanzas. Visita a los líderes de grupos pequeños o células en diferentes iglesias y denominaciones. Visita, Señor, el trabajo que de esta forma virtual muchos están y estamos haciendo para llevar pan, alimento a tu pueblo, Señor. Visítales con nuevas fuerzas. Abre los ojos para que vean las cosas buenas, las cosas favorables que aún en medio de la pandemia tú estás ejecutando, Señor. Abre sus oídos para que escuchen tu voz clara, audible, Señor. Pero que también cierra su boca, cierra nuestra mente, para que podamos estar quietos, Señor, delante de ti, para escuchar la voz del Maestro, la voz guía del Espíritu Santo, la voz amorosa y tierna del Padre, que nos instruye, nos quiere enseñar el camino, cómo, cuándo, qué, dónde y por qué. Bendice a los siervos tuyos, Señor, que sean enriquecidos con la palabra, que sean avivados con el fuego del Espíritu Santo, que sean cubiertos con la sangre del Cordero de Dios, que sean sanados y restaurados. Los que tienen sus brazos caídos porque el efecto de este encierro los ha afectado, levántalo de nuevo, Señor. Los que tengan sus rodillas paralizadas, de nuevo dales fuerzas para que se levanten como las águilas o con las fuerzas del búfalo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por bendecir el liderazgo de tu pueblo santo, Señor. Cada iglesia, cada pueblo, cada entidad religiosa. Les bendecimos desde acá, desde Sevilla, Colombia. Desde esta comunidad cristiana Unión Misionera para las Naciones. Les bendecimos. Los pastores que se unen a escucharnos, a vernos, los bendigo en el nombre de Jesús. Para ellos también es esta poderosa bendición. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dije ahora que hoy es la clausura de este tema, Reconstruyendo Muros. Y quiero terminar el capítulo 13. Ayer no lo terminamos porque el tema que traigo hoy le he titulado Liderazgo Espiritual. ¿Por qué liderazgo espiritual? Porque el liderazgo espiritual comienza en Dios, se practica y se ejerce en Dios y se concluye en Dios. Eso, en otras palabras, es liderazgo espiritual. Y Nehemías nos dio, perdonen la expresión, un paseo de conocimiento, de estrategias, de prácticas, de exhortaciones, de consejos, de guerra, de muchas cosas, de oración, de ayuno. Nehemías nos dio cátedra
de cómo es un líder espiritual. Y lo aprendimos desde el principio. Apenas Nehemías conoce el estado de la ciudad de sus padres, sus antepasados, ora, ayuna, hace duelo, y por más de casi 3 meses aproximadamente estuvo sentado, escuchando, ayunando, orando, aprendiendo de Dios. Y a través de todo el proceso de avance con respecto a la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y con respecto a la reconstrucción de los muros interiores, las vidas de las personas, encontramos que nunca Nehemías suelta a Dios para nada. Siempre él está enfocado en Dios, mirando a Dios, confesando a Dios, declarándole a Dios, pidiéndole a Dios. Pero al mismo tiempo Nehemías está ayudando al pueblo a que se enfoquen en Dios, a que busquen a Dios, a que teman a Dios, a que confíen y crean en Dios. Eso es un liderazgo espiritual. En el capítulo 13 hay varias frases que quiero llamar la atención y que me parecen fascinantes, entendiendo lo que, comprendiendo o explicando lo que estoy diciendo. Allí en Nehemías capítulo número 13, cuando Nehemías hace separación. Recuerdan que eso fue el tema de 2 días, separación. Como en el capítulo 13 es la separación de todo aquello que se había soltado de Dios, todo aquello que se había permeado, que no veía de Dios. De raíz arrancó, separó Nehemías todo lo que moralmente, espiritualmente, familiarmente estaba contaminando, no solamente a la familia, sino al sacerdocio, al liderazgo y todo el tema lo que tiene que ver con la moral, con la economía, con el ministerio. Y entonces en el versículo número 14, después de que Nehemías restaura, dice el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías había acabado de restaurar la pureza del ejercicio del sacerdocio en el templo, porque mientras él fue a Babilonia un tiempo, habían contaminado las cámaras del templo, metiendo allí a un pagano y sacando de esa cámara lo que era para la provisión, diezmos, granos, ofrendas, primicias, que era lo que los sacerdotes, los levitas, los cantores dependían para poder fungir en su ministerio. Y se habían ido del templo, el templo había dejado de funcionar como tal por causa de esta obra perversa del sumo sacerdote. Nehemías hace separación, él distingue lo que es lo santo y lo profano. Lo profano lo saca y establece. Ahora, en el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borre mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué oración? Una oración con autoridad, porque él sabía qué había hecho, pero lo importante es que Dios sabe qué es lo que Nehemías ha hecho. Quiero decirte, amado hermano, amigo, Dios conoce perfectamente. Dios sabe que si tu vida está en reconstrucción, debes comenzar a separar de tu vida aquellas cosas que están estorbando para tu crecimiento en tu vida espiritual, en tu vida económica, en tu vida familiar, en tu vida moral. ¿Por qué razón? Porque mientras que estén allí aquellas cosas que no se han separado, Dios no puede bendecirle o bendecirte como lo quiere hacer. Allí encontramos a un restaurador que de una forma forzada lo hizo, porque quería establecer lo puro o lo santo y apartar lo profano. Más adelante, cuando Nehemías restaura también el día de reposo, recuerdan, ya lo hablamos el día de ayer, creo que fue, restaura el día de reposo, porque también ese ejercicio de guardar el día de reposo lo habían perdido, vuelve y lo establece de una forma celosa. Entonces, allí en el capítulo estaba el capítulo 13, y en el versículo 22, dice la parte final, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Escuchen, Nehemías
entiende que está haciendo cosas muy importantes. Pero está ejerciendo un poco de presión y fuerza para exigir que las cosas de Dios se cumplan a la cabalidad. Póngame atención. A veces necesitamos presión. A veces necesitamos fuerza para que lo que es de Dios se establezca. Porque aparentemente cuando le damos espacio al mundo o a las cosas del mundo, pueden enviciarnos, pueden entorpecernos, pueden impedir que con claridad veamos realmente qué es lo que Dios tiene para nosotros y quiere hacer con nosotros. Nehemías por eso dice, de alguna forma está diciendo, Señor, perdóname si de pronto por ahí, obedeciéndote, sirviendo, haciendo que se cumpla tu palabra, restaurando, haya cometido un errorcito, perdóname. Pero acuérdate, Señor, según la grandeza de tu misericordia. Bendito el Señor. Y la última parte, en el verso 29, cuando Nehemías también hace separación de todas las mujeres paganas de Moab, de Amón, que habían contaminado a los hijos de Dios, los judíos. Ellos habían dado, los judíos, hijos a los moabitas y amonitas, y los amonitas y moabitas habían dado hijas a los hijos de Dios, y había una contaminación impresionante. Por eso ya no estaban hablando ni la propia lengua judaica, sino que hablaban lenguas extrañas, lenguas de otras naciones, tierras, cuando el pueblo de Dios se considera puro. Y por eso dice que Nehemías arrancó barbas, arrojó pelo, rasgó vestidos y ordenó que los excluyeran del pueblo de Dios. Y él termina diciendo en el verso número 29, acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Y mire cómo termina ese capítulo 13, el último de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Me parece un hombre tan sencillo, un hombre tan humilde, como ora al Señor. Por eso inicié hablando acerca del liderazgo espiritual, porque, amados pastores, líderes, amados hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que estén bíblicamente comprometidos a lanzar una visión, establecer metas de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar naciones para Cristo. Esto es la declaración de un estudio bíblico llamado ILI, que voy a comenzar con ustedes si ustedes están de acuerdo. Eso es lo que Dios está haciendo. Nehemías era uno de esos hombres, bíblicamente comprometido, lanzó la visión, estableció metas, movilizó al pueblo de Dios, venció todos los obstáculos habidos y por haber, y logró alcanzar, reconstruir la muralla, restaurar la ciudad y cambiar la forma de vida. Por lo tanto, los verdaderos líderes, amados, deben ser espirituales. Como dijo John Maxwell, afirma, todo se levanta o se cae en el liderazgo. Y él dice, los líderes pueden hacer o deshacer una organización, pueden construir o destruir una causa, empoderar o desmoralizar un movimiento. Los líderes pueden marcar el camino o perderse en el camino, y en cualquiera de los casos llevarán a otros con ellos, sea para bien o sea para mal. La Biblia nos habla de muchos hombres, muchas personas que en su tiempo Dios escogió para grandes cosas. Por ejemplo, uno de ellos, Abraham. Génesis 12, 1 al 3 nos da el texto. Lo llamó para ser padre de una gran nación, a través del cual vendría el Salvador del mundo. Moisés, ahí en Hechos capítulo 3, verso 8 al 10, lo llamó para convertirse en el libertador y líder de su pueblo, en medio de la esclavitud a que tenía este pueblo por más de 400 años allá en Egipto. David, en 1 Samuel capítulo 13, desde el verso 14, Dios escogió a David, lo ungió para pasar a la historia como el rey más valioso, que llevaría a la restauración y prosperidad de toda la nación Israel. Ejemplos, Esther es otro ejemplo lindo. Coloca a esta mujer Dios como reina para usarla para preservar la vida de todos los judíos
en el tiempo del rey Asuero, por todo el imperio medo-persa, que están amenazados de muerte por causa de un perverso llamado Amán. Por eso es importante comprender qué significa el liderazgo espiritual. Hay un autor que llama Oswald Sanders. Él dice, en términos simples, liderazgo es influencia. Básicamente, eso es liderazgo. Y unos autores colocan el liderazgo como en un triángulo equilátero. Ustedes saben que el triángulo equilátero se caracteriza por tener sus tres ángulos iguales y sus tres vértices, lados iguales. Pues llaman equilátero, igual longitud en sus lados o vértices. Y este triángulo equilátero del liderazgo bíblico tiene tres bases. Uno de ellos es el liderazgo espiritual, el otro es el liderazgo de servicio y el tercero el liderazgo transformacional. Como es un triángulo equilátero, los ángulos como de los vértices o lados son los mismos, significa que se requiere la fusión del liderazgo espiritual de servicio transformacional para que Dios y su palabra sean glorificados a través de ese liderazgo que ejerce un hombre o una mujer de Dios. Por eso, cuando hablamos de liderazgo espiritual, primero hay que pensar, ¿cómo es el liderazgo natural? El liderazgo natural se ejerce en base a la capacidad humana y a las habilidades que los líderes desarrollan de acuerdo a sus conocimientos innatos o aprendidos, y como también tienen las capacidades naturales que tiene un líder. Pero en el caso de un liderazgo espiritual es la combinación de esas cualidades naturales y las cualidades espirituales que vienen de Dios y que se fusionan para hacer la obra para la gloria de Dios. El mismo autor Oswald Sanders dice, el líder espiritual influencia a otros, no por el poder de su propia personalidad, sino por esa personalidad iniciada, compenetrada y empoderada por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el liderazgo es la palabra de Dios y se ejerce con el poder del Espíritu Santo. Por eso hablamos tanto de Nehemías, como desde que inició su liderazgo allá en Jerusalén, más bien allá en Babilonia, porque no olviden que era el líder principal después del rey, era el ministro de gobierno, o como llamamos aquí ministro del interior, era copero del rey, tenía influencia Nehemías, pero basó su vida en oración, ayuno y palabra. Tenemos un ejemplo maravilloso en la vida de Moisés, un ejemplo de liderazgo espiritual. Y con Moisés encontramos que el liderazgo espiritual comienza en Dios. Allá en Éxodo capítulo 3, recuerdan, fue Dios quien llamó a Moisés a la zarza, no que Moisés fue a la zarza. Desde la zarza Dios llama a Moisés y Moisés responde, aquí me tienes, respondió. Por eso, el liderazgo espiritual se origina en Dios. Lo que yo soy como líder, como pastor, no es por mí, es por Dios. Yo puedo tener muchos talentos, puedo tener muchos conocimientos, puedo poseer muchas habilidades innatas o aprendidas. Puedo ser un buen pastor, puedo tener un título, pero si eso que tengo no ha sido dado por Dios, el llamado no ha sido hecho por Dios, pues se harán muy buenas cosas, pero no para la gloria de Dios y no al nivel como Dios quiere que lo hagamos. En segundo lugar, el liderazgo espiritual ejerce la autoridad dada por Dios, no la autoridad que creo que tengo o que me ha sido dada por otros. La autoridad primero viene de Dios. Por eso en Éxodo capítulo 4, verso 20 dice, así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto, y en la mano llevaba la vara. ¿Ustedes recuerdan que ese elemento, esa vara, acompañó a Moisés durante toda su vida? Lo que Moisés señalaba con esa vara, tocaba la roca y la roca se abría para que diera el agua. Toca las aguas del Nilo y se convirtió en sangre. Señaló las aguas del Mar Rojo cuando Dios le dijo que iban a pasar en seco y el Mar Rojo se abrió. Cuando tuvo la vara arriba en alto, cuando Josué y el ejército estaban peleando en el valle de Amalek, mientras que Moisés tuvo la vara arriba a lo alto, Josué prevalecía en la batalla, pero si de pronto se cansaba y bajaba las manos con su vara, el pueblo de Dios perdía. Para Moisés y para los líderes espirituales, la autoridad de Dios es lo más importante. Por eso,
Los líderes espirituales despliegan los dones que Dios les ha dado. No olviden, amados hermanos, que me escuchan, que me ven en este momento. No tenemos lo que tenemos por nosotros, no es porque seamos buenos, porque seamos chéveres, porque tenga títulos, conocimientos, porque sea carismático, no. Porque es Dios quien da no solamente la autoridad, sino los dones, los talentos para que ejerzamos esa autoridad en el poder del Espíritu Santo, o esos dones en el poder del Espíritu Santo. Porque simplemente el Espíritu de Dios provee verdaderos líderes espirituales con poder sobrenatural para respaldar sus palabras y cumplir su visión. Por eso, en último lugar, amados hermanos, el liderazgo espiritual refleja el carácter de Dios. Números capítulo 12, verso 3 dice: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. ¡Qué tremendo! ¿Qué logra que un hombre arrogante como Moisés, recuerdan que mató a un egipcio porque estaba maltratando a un judío? Y recuerdan que un judío estaba maltratando a otro hebreo, estaban peleando, y quiso imponer Moisés la autoridad que tenía por ser hijo de la hija de Faraón, adoptivo. Y como Dios lo reprendió, le tocó huir por asesino. Así lo vieron, así lo sancionaron, lo iban a asesinar. Y 40 años en el desierto transformó su carácter, un carácter impetuoso y arrogante, por un carácter humilde. Y todos esos otros 40 años con el pueblo de Israel en el desierto transformaron la vida de Moisés para darle un título como este. Un hombre con el carácter de Dios, manso más que cualquier otro en la tierra. Por eso hay una comparación, una analogía entre lo que es un líder espiritual y un líder natural. Los líderes naturales confían en sí mismos, los espirituales confían en Dios. Los líderes naturales conocen las personas, pero los espirituales conocen las personas, pero también conocen a Dios. Los naturales tienen habilidad para tomar decisiones, los espirituales toman decisiones basadas en la voluntad de Dios. Los naturales son ambiciosos, los espirituales son proactivos, pero humildes. Los naturales crean métodos, los espirituales encuentran y siguen los métodos de Dios. Los naturales son autoritarios o democráticos, los espirituales lideran en obediencia a Dios. Los naturales están motivados por razones personales, los espirituales están motivados por el amor a Dios y la gente. Los líderes naturales son independientes, los espirituales son dependientes de Dios. Por lo tanto, Nehemías, de alguna manera, él compendia todo esto de un líder espiritual. Como les dije, y se lo repito, disfruto cada vez que hago una serie. Hacía como unos 4 o 5 años no trabajaba una serie sobre el libro de Nehemías, pero cada vez para mí es más emocionante, aprendo más, me enriquezco más, y espero que a ustedes también les haya servido. Por lo tanto, mis amados, gracias por haber estado ahí pendientes, escuchando, aprendiendo, opinando por el chat, estando listos a las 3 en punto para momentos de reflexión. Les bendigo porque sé que Dios ha hablado a la vida de muchos. A otros los ha inspirado el Señor a ser mejores líderes. A otros el Señor los ha empoderado para que lo que tienen en dones, en talentos, habilidades, recursos, lo pongan al servicio de Dios y se conviertan en esos líderes espirituales, sobrenaturales que Dios quiere usar en este planeta y en tiempos complicados como estos. Pero también muchos de ustedes han sido exhortados, han sido confrontados con la vida de Nehemías. Pero también muchos de ustedes han sido equipados con estrategias, cómo hacer mejor el trabajo, el ministerio en muchas áreas de la vida. Así que, mis amados, otra vez Dios les bendiga, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo martes con momentos de reflexión a las 3 en punto. No olviden escribirme por el chat si ustedes quieren aprender o estudiar los 8 valores del Instituto Internacional de Liderazgo Certificado Internacional, o vemos el tema eventos futuros. Un abrazo, les amo en Cristo, Dios los bendiga.